Bueno, estamos esperando que entre el público. Ahí vemos que están entrando los participantes. Le vamos dando la bienvenida a Ignacio Urión y Jorge Correa por participar de esta nueva versión de Chile Horizontal. Pero vamos a esperar que entre un poquito más público, unos 2 minutitos, y vamos a partir Ignacio y Jorge. Y ahí los vamos a presentar. Muy bien, pues. Oye, perdona, nunca me había pasado, fíjate, me pedía clave y no. A mí me pasó lo mismo. No, Estamos si los dos Ignacio, iguales. a Ignacio le no. pasó lo mismo, entró recién también. Ya. Porque el problema es que a veces que uno entró a otro Zoom con otro correo. Entonces lo que vamos a empezar a hacer ahora para la próxima, ya nos ha pasado, es pedir 2 correos y enviar para tener todas las posibilidades. Bueno, vamos a empezar, ahí ya tenemos 29 personas, pero va subiendo. Bueno, primero doy la bienvenida a todo el público. Este es una nueva versión de nuestro seminario permanente Chile Horizontal, que lo celebramos una vez al mes, donde discutimos temas de interés público con profundidad, más allá de la contingencia, a pesar de que obviamente son temas contingentes, pero que los tratamos de mirar con una perspectiva de más larga duración o con mayor profundidad, como dije. Y hoy día vamos a hablar de constitución y plebiscito, cómo seguimos. Es un tema que se ha debatido en muchos seminarios, no es tan novedoso, pero yo creo que con los invitados que tenemos vamos a tener una perspectiva siempre distinta y original. Tenemos a Ignacio Briones, que es presidente horizontal, ex ministro de Hacienda, no voy a dar todo su currículum, y también tenemos a Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, muy destacado, y quien, bueno, desde hace varios años viene participando en los debates, ya desde la época, sobre todo, pero de antes también, de la época del segundo gobierno de Bachelet, sobre los debates frente a una nueva constitución y el proceso constituyente que ya en esa época se discutía, ¿cierto? Bueno, y el sistema que voy a seguir, vamos a seguir, es que voy a hacer yo 4 preguntas, que son las mismas preguntas para Ignacio y para Jorge, y cada uno de ustedes, Ignacio y Jorge, tienen 5 minutos, vamos a usar el orden alfabético, Ignacio primero, después Jorge, de acuerdo al apellido, y luego de esos 5 minutos, o sea, luego de esas 4 preguntas de 5 minutos cada uno, o sea, 10 minutos cada pregunta en total, vamos a pasar a algunas preguntas del público, que las pueden hacer en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, para no alargarnos más, dado el atraso que tuvimos, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué lo llevó a usted, digamos, a transitar desde el apruebo al proceso constituyente, al rechazo, que ambos hicieron ese tránsito, o sea, a transitar desde el apruebo en el plebiscito de entrada, digamos, el rechazo en el plebiscito de salida, y por qué llegaron a la convicción, dicho de otra forma, de que se trataba de un mal texto, de una mala propuesta, y que merecía ser, por lo tanto, rechazada y no aprobada, cosa que obviamente igual es triste llegar a esa conclusión, porque lo ideal habría sido para todos, porque ambos, siempre desde hace muchos años, son partidarios de una nueva constitución en Chile. Ignacio, por favor, tiene 5 minutos. Bien, buenas tardes. Primero las disculpas a todos y a todos los que nos siguen por el atraso. Tuvimos algunas complicaciones técnicas. Agradecer a Valentina la invitación, al profesor Jorge Correa, hasta un honor estar con él y lamentable tenéis que partir primero porque a lo mejor voy a hacer algunas burradas constitucionales que él me va a corregir, pero la idea de este seminario es dialogar y aprender. Voy derecho a la pregunta. Creo que es importante recordar por qué nace este proceso constituyente, y este proceso nace como una respuesta y una salida política a una gravísima crisis que atravesó Chile partiendo por los eventos de octubre del 2019, que se mezclaron con mucha violencia, y que pusieron en jaque, yo lo quiero decir con mucha responsabilidad, pues yo estaba en el gabinete en ese entonces, en el comité político, a nuestra democracia. Y creo que los partidos fueron tremendamente responsables en darle esta salida, que no era, y es bueno recordarlo, la demanda central de los movimientos que emergieron en ese entonces. Algunos quisieron ver que ese millón de personas del 25 de octubre clamaba por una nueva constitución, pero no es así. Pero eso no deja de ser cierto que esta fue una salida política muy importante para descomprimir. Amén de que yo también creo, y así lo veníamos planteando desde Horizontal hace un buen tiempo, que era necesario y era bienvenido tener una mirada hacia una nueva constitución que nos permitiera enfrentar este segundo ciclo, ¿ah?
que hoy día estamos enfrentando. Y esa es la razón por la cual yo apoyé con mucha convicción la idea de tener una nueva constitución. Voté a favor en el plebiscito de entrada y voté a favor teniendo a la vista que ese votar a favor no era un cheque en blanco, era abrir un proceso y era la oportunidad de instalar un órgano constituyente, la convención, que iba a proponer un texto y que si ese texto a uno no le parecía, tenía siempre la opción de rechazar, que fue exactamente lo que pasó, con mucha masividad, con mucha transversalidad a lo largo de todo Chile. Y eso me lleva al por qué rechazar. Voy a dejar de lado las cuestiones del comportamiento de la convención, que obviamente influyen, pero a mí lo que me llevó a la convicción, ya conocido el primer borrador y habiendo seguido el proceso bien de cerca, de rechazar, es que este era un mal texto para Chile por distintas razones. Lo primero, yo no soy constitucionalista, y aquí el profesor Correa Sutil me va a corregir, pero yo soy de los que creo que, y esto es bastante intuitivo, una constitución es un marco de referencia fundamental, es una supraley que ordena todo lo que más abajo pasa a nivel de la democracia y de la ley y del trabajo del Congreso. Y que en consecuencia una constitución tiene que distinguirse naturalmente de lo que es una ley ordinaria, no puede superponerse a lo que es una ley. En primer lugar, porque al hacerlo deja grabado en piedra, dado los quórums de reforma supermayoritarios que siempre tiene toda constitución, algo que tiene que hacer dinámicamente y adaptativamente el órgano legislativo, la democracia. En Horizontal nos gusta apostar o abogar por una constitución mínima para una democracia máxima. ¿Una constitución mínima en qué sentido? En el sentido de que esta recogiera los grandes principios en los cuales existen grandes acuerdos. Y ahí voy a mi segundo punto. Una constitución, al menos como yo la concibo, para que tenga un amplio respaldo mayoritario, tiene que centrarse o abordar aquellos esenciales constitucionales, aquellos principios fundantes, los cuales tenemos amplísimos niveles de acuerdo, todos los chilenos, independientemente de nuestra posición política. Ahí están los elementos clásicos de las libertades civiles, los derechos políticos. Podemos tener discrepancias respecto a la forma de organizar el poder, pero eso es un elemento central que tiene que estar. Y hay una serie de elementos que son estructurales, esto es como la obra gruesa de una casa, que definen, a mi juicio, dan una imagen de lo que es una constitución, pues las terminaciones, el color del muro, las molduras, el tipo de piso, son ingeniería de detalle que va cambiando de acuerdo a las necesidades, las cambiantes de un país, y que las tiene que definir la política pública a través de la ley. En consecuencia, cada vez que usted le pone más adorno a la casa, en este caso a la Constitución, se va entrando en materias en las cuales no tenemos acuerdos sustantivos. Yo creo que eso es lo que, en parte, lo que le pasó a esta Constitución. No por nada llegó a tener casi 400 artículos, que para mí es como la anticonstitución, y artículos sobre los cuales teníamos acuerdos sustantivos en principios fundantes, pero empezaban las diferencias cada vez que te metías a cuestiones específicas, incluso identitarias. Entonces esa es una primera reflexión. Segundo ámbito fundamental de mi rechazo tiene que ver con el sistema político. Y yo soy un convencido que el gran problema de Chile tiene que ver con su sistema político. ¿En qué sentido? En el sentido que el sistema político que tenemos hoy día no promueve los incentivos, no tiene incentivos para generar acuerdos, para generar colaboración y cooperación entre los actores políticos en área de lograr acuerdos, que es la única manera de abordar grandes reformas. Y podemos discutir por qué no tiene esos incentivos, pero desde ya está el hecho de que tenemos un sistema político muy fragmentado y que se traduce en una cuestión súper visible para la ciudadanía, que son gobiernos que enfrentan problemas de gobernabilidad, son electos con un cierto programa de gobierno y no tienen capacidad de desplegarlo porque se enfrentan a un bloqueo y a la falta de mayoría, y esa falta de mayoría sin colaboración impide lograr los acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que ha ido generando esto? Ha ido generando que nuestro país se ha ido achanchando en su capacidad efectiva de generar grandes reformas. Yo siempre digo con una mano en el corazón, ¿cuántas son las grandes reformas, grandes, así que miren a 20 años, que hemos hecho en los últimos 10 años? Y la verdad es que bastante poco. Y esto tiene que ver con este bloqueo en el que estamos, y quizá el ejemplo más emblemático es la reforma de pensiones, la cual tenemos un diagnóstico hace mucho tiempo, pero hemos sido incapaces de lograr acuerdos. A mí me tocó fracasar en ese intento, a mi antecesor en el gobierno anterior, el ministro Valdés, le pasó lo mismo,
Y me temo que el presidente Boric va a enfrentar los mismos problemas, ya lo está enfrentando con la fragmentación que existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno es incapaz de hacer esta reforma? Que la sociedad demanda cambios, demanda reformas, pero el sistema político es incapaz de intermediarlo de buena manera, y esas demandas se van acumulando, se van frustrando expectativas que crecen y crecen como en un globo hasta que estalla, y quizás parte del estallido, del llamado estallido, tiene que ver con eso. Entonces, este problema de fragmentación y de un sistema político inoperante no fue ni siquiera abordado por la convención, fue un anatema, y más aún, lo empeoró. A mi juicio, generaba más fragmentación, producto de incluir escaños reservados en una proporción que violaba la igualdad del voto de una manera grotesca, las autonomías territoriales, amén de debilitar el sistema de peso y contrapeso que es fundamental para lograr este diálogo. Entonces, mi gran temor es con esta constitución, y con esto termino, es que por un lado prometía una serie o generaba una serie de expectativas de cambio en materia sustantiva, por de pronto los derechos sociales, con un sistema político que iba a ser completamente incapaz de honrarla, y por lo tanto lo que íbamos a caer en una acumulación de frustraciones que iba a terminar estallando de alguna manera. Podría ser un movimientos sociales como los que vimos, pero también podría ser la elección de caudillos populistas, cuando no de regímenes de autoritarismo. Y eso es un riesgo grande para la democracia, y me callo aquí diciendo que en consecuencia eso para mí era una razón más que de peso para rechazar este texto, amén de otros problemas que podemos discutir más adelante. Sí, de ahí vamos a seguir conversando qué proponemos, porque no vamos a quedar solo en lo que, por qué rechazamos, sino por qué queremos aprobar también. Jorge. Valentina, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ignacio. Gracias a todos los quienes nos escuchan, y gracias por la paciencia. Mira, voy a confesar por qué, cómo transité, digamos, de la prueba al rechazo. Yo diría, partí con aprensiones a partir de la elección, ¿no? Mucho candidato refundacional, de persona. Yo, al igual que creo que un texto constitucional necesita fundarse en la tradición constitucional chilena, no había motivos para no hacerlo, y creo que en la elección, particularmente en la lista del pueblo, hay que pensar que la lista del pueblo fue más votada que la UDI, más votada que el resto, cualquiera de los partidos políticos. El que más sacó fue la UDI con 17, y la lista del pueblo sacó 26. Cuando se formaron mayorías, perdí las expectativas de que fuera una transacción minimalista. Al igual que el ministro Briones, yo soy partidario de una constitución que establezca simplemente las reglas del juego democrático. Y bueno, me esperanzaba en un texto constitucional de esa naturaleza, pero se formó una mayoría que más bien transó o acordó en torno a una constitución maximalista, una constitución que regulaba mucho, pero que aspiraba mucho y bastante utópica. Y eso me hizo también perder expectativas. Ya entrando en el texto mismo de la Constitución, yo diría, uno, el sistema político, y en eso concuerdo en que la falta de remedio a la fragmentación política es parte importantísima del sistema político, pero la falta de iniciativa del presidente de la República y algunas otras cosas. Un sistema judicial políticamente tutelado para mí fue muy importante para trasladarme al rechazo. Y también, aunque sorprenda, los derechos económicos garantizados, ¿no? Creo que los derechos económicos son objetivos de la política pública, son prioridades, pero que tienen necesariamente que pasar por acomodos muy específicos en cada uno de ellos, y en transacciones entre ellos, en la ley de presupuestos, digamos, ¿eh? Y el hecho de que vinieran todos garantizados y con acción judicial me pareció que nos llevaba a una judicialización de las prestaciones públicas, que creo que es uno de los peores escenarios de política pública posible, porque la prioridad la tienen quienes entran a la sede judicial antes, y la prioridad no la tiene ningún criterio, digamos, universal, que estos primero, que los más pobres primero, que estos otros primero, en fin. Creo que si todos podían demandar una vivienda digna y de calidad, como garantizaba el texto constitucional, y la podían ir a reclamar a los tribunales de justicia, estábamos en un problema muy serio.
Eh, el final, Valentina, para terminar, fue dos cosas, digamos, que me terminaron de convencer. Primero, lo acotado de la promesa de reforma de los partidos de gobierno. Se habló mucho de hacerlo, pero me pareció que lo que ellos propusieron estaba lejos de satisfacerme, y yo terminé de convencerme que íbamos a tener un texto constitucional muy malo. Y lo segundo, y en esto espero no haberme equivocado, es la derecha comprometiendo un nuevo proceso constituyente. Yo soy un convencido que el texto de la Constitución, o que necesitamos una nueva Constitución, más allá del estallido, más allá de que esto haya sido la solución mágica de todos los problemas después del estallido, como decía Ignacio, lo que es cierto, pero eso no quita que necesitemos una nueva Constitución. Yo soy un convencido de eso, podemos conversarlo en las preguntas, y el hecho de que la derecha dijera que prometía un nuevo proceso constituyente, de lo cual yo sigo muy esperanzado, a pesar de los corcoveos que son propios de las negociaciones políticas, no me asustan, me terminó de convencer por el rechazo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de qué es lo que se viene, qué es lo que proponemos, etcétera. Pero también hay otra pregunta de por qué creen ustedes, que está relacionada con la anterior, que la mayoría de los chilenos rechazaron. O sea, no necesariamente quizás lo hicieron por las mismas razones que ustedes tienen, aunque sí puede ser en parte. Pero ¿qué creen ustedes que fue lo que le hizo más ruido, como se dice, ¿cierto? Vulgarmente, al 62% que votó rechazo? Ignacio. Está muteado. Sí, es Ahí. tan difícil y presuntuoso interpretar a las personas, y probablemente hay múltiples motivos que son difíciles de interpretar, ¿no? Y habrá tiempo para hacer eso, pero yo creo que, yendo a las cuestiones intuitivas, no de técnica constitucional, que bueno, es todo un área en sí misma, y la lectura de este texto era difícil. Yo me lo leí 3 veces y sigo sin entender cosas, y cada vez descubría cosas nuevas, algunas que me preocupaban mucho, ¿no? Pero yo creo que hay una intuición acá. Yo creo que la ciudadanía percibió que este no era un texto de unidad, ¿ya? Jorge Correa lo señala de alguna manera, la propia convención, por las mayorías que obtuvo, por el hecho que estuviera tan cargado a los extremos, ese poder que tenía lo tomó, y lo tomó pensando en una victoria política y no mirando en un horizonte largo, que es lo que tiene que marcar una constitución, que tiene que ser un espacio donde todos nos sintamos más o menos cómodos, ¿ah? Y que las terminaciones de esa casa uno las va haciendo en el camino a través de mejor política, de mejor debate legislativo, de buenas políticas públicas. Y el hecho de percibir esta fragmentación, en el sentido ya no de la toma de decisiones, sino que de un texto que fragmentaba la sociedad, yo creo que la intuición y la sabiduría de decir, esto no puede resultar bien si es que este texto se aprueba, un texto donde no nos sintamos, donde una amplia mayoría no se sienta parte, no es algo bueno para Chile. Y eso a la vez fue refrendado por lo que iban mostrando las encuestas, que hace mucho tiempo mostraban una ventaja para la opción del rechazo, pero podría haber sido al revés. Lo relevante es que el país estaba dividido en dos, y es muy difícil mirar a futuro si uno no tiene un texto del cual, que sea de unidad, del cual uno se sienta parte, y que realmente permita cerrar un capítulo y dar inicio a otro, ¿ah? Ningún país puede surgir, creo yo, en una lógica de división, de que hay unos que ganaron, otros que perdieron. Por eso que es tan importante que en esta etapa en que estamos, que se termine bien, se termine con un texto que pueda ser refrendado por amplísima mayoría y que nos permita mirar a futuro. Creo que esa es una primera razón, y quizás otra razón en una escala tal vez menor, es, yo siempre digo, las personas son mucho más sensatas y mucho más inteligentes que muchos nosotros los expertos. Y yo creo que cuando a ti te pintan un mundo de cambios maravillosos que van a ocurrir porque están escritos en la Constitución, y que mañana todo va a ser distinto porque acá simplemente hubo unos señores que
se estuvieron llevando la pelota para la casa y que con esta nueva constitución íbamos a trabajar menos y ganar más, íbamos a tener una educación fantástica, por fin pensiones dignas. Tanto bien, tanta magia, no es creíble simplemente. Las personas son sabias en eso. Y por último, lo que hablé en mi primer punto, creo que las personas entienden que en la Constitución había una serie de cuestiones identitarias, llamémoslo así, que podían representar y que fue una causa legítima por la cual abogaron los constituyentes que la empujaron, pero que eran causas particulares de grupo y que a veces chocaban con el sentir mayoritario. Uno puede tener una opinión favorable o contraria al aborto, pero cuando está en la Constitución entras al área donde una cuestión que tiene que ser definida por la política pública en el debate legislativo y que es cambiante y es dinámica, cuando queda definida ahí, bueno, por supuesto que espanta mucho. Había ruido, ¿no es cierto?, reparos sobre temas de propiedad, estaba todo el tema de la plurinacionalidad, naturalmente que choca con nuestra tradición, y no hay que ser un experto para decir, oye, pero esto no pinta bien, digamos. ¿Ah? Y por último, creo que si hay una lección o una parte de lección de los eventos de los últimos 3 años, es que las personas tienen un gran sentimiento antidesigualdad de trato, antidesigualdad ante la ley, y de alguna manera este texto generaba tratos diferenciados entre chilenos. Los constitucionalistas favorables a la apruebo muchas veces decían que no, pero había varios elementos donde había más derechos para ciertos pueblos que para el resto de los chilenos. Yo creo que eso también chocó muy fuertemente con la ciudadanía y este clamor por simplemente porque tengamos igualdad ante la ley, que debería ser un principio fundamental de toda constitución, y la pregunta es cómo la aseguramos. Muchas gracias, Ignacio. Jorge, estás muteado. Ahí tienes que... No, apagaste la cámara. Ahí, y ahí metiste el micrófono. ¿Ahí sí? Ahí Ya. sí. Ok. Oye, yo creo tener en esto una opinión distinta en general a la mayoría de los analistas, digamos. Yo creo que esto se rechazó porque el pueblo cambió muy radicalmente entre el estallido social y el 4 de septiembre de este año. Yo creo que es el pueblo el que eligió a los convencionales refundacionales, ¿eh? Y no estos que se volvieron refundacionales después de ser elegidos. Ya lo decía, digamos, la lista más votada fue la lista del pueblo con 800.000 votos, con 26 convencionales. Los independientes no neutrales tenían 11 convencionales, la UDI tenía 17, el Frente Amplio 17, la DC 2, el PS 16, el PC 11. Recordar estas cifras creo que muestra hasta qué punto el pueblo quiso una constitución algo utópica, digamos. Y ahora cuando se dice, bueno, pero es que esto fue culpa de la tía Pikachu y del dinosaurio, bueno, nadie podía pensar que iba a elegir a la tía Pikachu y al dinosaurio para que, dejando atrás sus disfraces, se comportaran como en la corte de Londres, digamos. Fueron elegidos para que se mantuvieran con los disfraces que tenían. La crítica a la convención de no honrar los símbolos patrios, bueno, parte muy central, mayoritaria de la convención había hecho su campaña despreciando y atacando los símbolos patrios, desde luego al general Baquedano, digamos que a esta altura yo lo tenía por lo menos por una especie de símbolo patrio. Me parece que en definitiva, insisto, los convencionales fueron fieles a sí mismos y es la ciudadanía la que cambió muy significativamente de la exaltación a la moderación en 2 años de manera muy radical. Y probablemente si el mismo texto hubiera sido propuesto a la ciudadanía meses después del estallido o
sin las demoras que nos provocó la pandemia, yo creo que estaría aprobado, digamos, ¿eh? Esta era una ciudadanía que alababa la violencia, que la justificaba y que la legitimaba. Eso decían las encuestas, todas las encuestas. Y hoy día hay un reclamo fuertísimo por orden público y seguridad ciudadana. Entonces yo creo que lo que cambió fueron los electores, el pueblo de Chile. Yo creo que eso nos dice mucho respecto de la constitución que podemos escribir de un pueblo tan cambiante, de un pueblo que anda en búsqueda de algo pero que no lo ha encontrado. Bachelet, Piñera, Boric, Claro. y cada uno de ellos al cabo de 6 meses no tiene un 30% de aprobación ciudadana, digamos. Entonces, todos ellos fueron unos crápulas que traicionaron su idea. No, me parece a mí que la ciudadanía cambia de opinión muy rápidamente o se frustra con aquello que ha adorado unos meses antes. Está muy líquida la situación de la opinión pública y ahora, claro, mucha gente canta victoria y cree que llegó a la meseta final de un país moderado, digamos, que por fin ha rechazado los extremos y los maximalismos y las utopías y qué sé yo, no sé, pues, probablemente en 8 meses más o en un año más vamos a estar en otra cosa. Lo que sí sé es que no llegamos a la meseta, o lo que yo por lo menos soy muy escéptico, es que hayamos llegado a la meseta. Y yo creo que eso es un factor muy importante para pensar qué tipo de constitución es la que tenemos que escribir. Sí, muy interesante ese análisis porque probablemente el votante es mucho más fluido, mucho más flexible que lo que uno piensa, es poco ideológico, muy pragmático, muy del momento, eh, y bueno, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y quizás eso también se deba, perdone que yo meta mi cuchara, no es la idea, a la fragmentación de la política, que hay muchos partidos, muchas causas particulares, mucho populismo, por ejemplo, legislativo, etcétera, y no grandes proyectos que quizás idealmente no deberían ser tan ideológicos, pero por lo menos grandes visiones de sociedad que aglutinen a las personas en torno a grandes sectores políticos, grandes partidos, y eso como que ya no existe. Bueno, la tercera pregunta, si tú quieres, Ignacio, un poco comentar esto también, puedes aprovecharte, pero igual te voy a leer la tercera pregunta, es un poco cómo seguimos, y ese sería el subtítulo, ¿cierto?, de nuestro seminario, y en concreto, ¿qué opinas tú? Y después también, por supuesto, le hago la misma pregunta a Jorge, sobre las negociaciones que se están llevando a cabo, eh, y también, digamos, sobre el mecanismo, porque también de repente se parte de la base que necesariamente tiene que ser una convención o un órgano elegido, y también las encuestas están mostrando que hay un cierto rechazo a que sea una convención el órgano que lleva a cabo un nuevo proceso constituyente, y las encuestas también están mostrando una cierta valoración del papel de los expertos. Y yo agrego otra cosa, ¿por qué se descarta tan de plano la participación del Congreso en un proceso constituyente? ¿Por qué el Congreso sería menos legítimo que una convención electa? Cuando también el Congreso fue elegido y formalmente tiene poder constituyente derivado, digamos, para llevar a cabo, para incluso establecer una nueva constitución. Sí, estaba pensando sobre lo que decía el profesor Correa y tiene toda la razón, ¿ah? Yo creo que es un tema que nunca podemos olvidar. O sea, hay una ciudadanía que da la impresión que es bastante volátil, ¿ah? Y no es de extrañar dado todo lo que ha pasado en estos últimos 3 años. Pandemia, estallido, destrucción, viene recesión ahora con mucha fuerza. Y efectivamente, luego del octubre del 2019, el apoyo a la violencia era bastante multitudinario. Y hoy día ocurre lo contrario, la gente se hartó, ¿ah? Como que se dio cuenta que este camino es un camino que al final termina afectando a las propias personas. Entonces sí, yo creo que es muy importante poner esa señal de prudencia en la interpretación de esos resultados, porque una hipótesis que efectivamente los chilenos son moderados, son sensatos, y yo creo en eso, ¿eh? De hecho, varias encuestas hace mucho tiempo vienen mostrando aquello. Estoy pensando en la del CEP, que es una pregunta que se sigue en el tiempo. La misma encuesta muestra que los chilenos claman por acuerdo,
Eso también es una señal de moderación, no de cambios refundacionales, pero también es muy cierto lo que dice el profesor Correa de ojo, porque acá el péndulo se mueve rápido, y no está claro que hoy día haya vuelto al centro, al equilibrio. Ojo con eso. ¿Cómo seguimos? Yo creo que, déjame partir de lo general y a lo específico que tiene que ver con el mecanismo y la discusión actual y el porqué. A mí me parece que lo más importante es poder cerrar este capítulo de manera relativamente rápida, pero sin sobregirarse, porque hay que hacerlo bien, pero de manera relativamente rápida y de forma definitiva. De forma tal de cerrar el capítulo constitucional, de forma tal de que este no sea un tema que se siga abriendo en los términos de plantear una nueva constitución. Obviamente siempre pueden haber reformas, naturalmente, ningún texto es perfecto, pero en ese sentido cerrarlo, dar vuelta a esa página y poder volver a mirar hacia adelante, y tener una política y una política pública que funcione. En eso abrigo la esperanza de que el nuevo texto constitucional efectivamente pueda reformular nuestro sistema político para disminuir la fragmentación y aumentar la gobernabilidad, independiente del gobierno del color que sea el gobierno que siga, o los que sigan. Fundamental aquello, ¿no? Pero tenemos que cerrar este capítulo y mirar hacia adelante. Y creo que ahí viene la pregunta sobre el mecanismo, porque creo que el riesgo de no cerrarlo bien es naturalmente que esto se siga reabriendo y va a haber sectores interesados en hacer de esta una bandera. Creo que sería fatal para el futuro de Chile. Y eso nos lleva al tema de la legitimidad. Creo que el primer proceso fue indudablemente legítimo. El resultado fue rechazado por la ciudadanía con claridad, pero indudablemente aquí se siguieron las reglas, una convención democrática, con las mayorías que hubo, pero son, como decía el profesor Correa, es lo que la gente votó, y ahora podrá votar distinto. Pero tiene que tener, desde el punto de vista no solo de la ciudadanía, sino que de los actores políticos, una irrebatible legitimidad, que nadie pueda decir mañana, no, que esto fue entre cuatro paredes. Yo sé que esto va contra un poco la pregunta que tú hacías, o sea, la legitimidad del Congreso, por supuesto. Hoy día el poder constituyente ha vuelto al Congreso, lo que entre paréntesis basta para decir que la crítica que hacen aquellos sectores de extrema derecha, que aquí con el 62% de la ciudadanía claramente dijo que no quería una nueva constitución, no, lo que dijo no quería este texto, y ahora el poder vuelve al Congreso, de la misma manera que lo tenía el 2019 cuando generó el acuerdo del 15 de noviembre. Por lo tanto, si alguien dice que el Congreso plantea un nuevo itinerario constitucional es ilegítimo, bueno, tendría que decir que el 15 de noviembre también fue ilegítimo, lo cual es absurdo, ¿no? O sea, el poder radica acá. Y eso es lo más democrático del mundo. Pero en la práctica, para ser súper pragmático, hoy día al Congreso le pesa un problema de credibilidad, de legitimidad, que alguien podría argumentar, bueno, si usted no le da el espacio al Congreso, solo está ahondándose en los problemas de legitimidad, es un buen argumento. Pero a mí mi inquietud es que, apostando que esto se cierre y se cierre bien, eso impida que sectores políticos, particularmente de extrema izquierda, sigan haciendo el tema constitucional y de la legitimidad un asunto. Entonces creo que una convención electa, con reglas naturalmente distintas para no replicar los problemas de fragmentación que hubo en esta propia convención, del identitarismo que la marcó, y una altísima aprobación en un plebiscito de salida con voto obligatorio, naturalmente, sería una manera muy valiosa de dar vuelta a esta página y mirar hacia adelante. Se ha hablado de los expertos, ¿ya? Y tú mencionabas las encuestas. Yo creo que acá hay que evitar la tentación de las encuestas. O sea, yo creo que acá hay que hacer lo que hay que hacer, y lo importante es que esto tenga una salida de aprobación altísima en un proceso que sea impecable. Lo de los expertos, de nuevo, puede ser el termómetro de hoy día, pero lo más probable es que sea impugnado mañana su legitimidad. De hecho, la pregunta quién decide quiénes son los expertos y cómo se representa en una convención o quién lo elige es una pregunta bien de fondo. Entonces, a mí me parece que las conversaciones que se están llevando en el Congreso, y termino acá, van en la dirección correcta de decir, oye, una convención electa, pero distinta, probablemente mucho más pequeña,
con un sistema que elimine la fragmentación, que trate de privilegiar la calidad de los constituyentes, a través, por ejemplo, del sistema de listas cerradas, como el que se ha ido hablando, y acompañado de un órgano experto, que habrá que ver bajo qué modalidad, que si bien no tenga, no sea vinculante sus resoluciones, sí sea muy informativa y apoyadora del proceso. Me parece que en esos términos lo que hemos escuchado y lo que hemos visto me parece que va bien encaminado. Jorge, cuanto a lo que sigue, al procedimiento, en todo caso, Sí, ojo, una aclaración, el tema de los expertos, en general lo que está un poco la tendencia es no que sea una comisión únicamente de expertos, sino que, como dijo Ignacio, que asesoren, que tengan alguna participación. Y sobre todo considerando que también el borrador que fue rechazado, a todas luces tenía errores técnicos, incluso de redacción, reiteraba mucho la misma idea, los principios se repetían como 40 Oye, veces, etc. pero no nos olvidemos que en la convención saliente había hartos expertos también, se supone. Claro, ¿Ah? sí, Entonces también. tampoco enamorarse de los Pero expertos. Pero no, cada uno pero yo tiene su estoy, corazoncito político. claro, Eso pero es el tema de fondo. sí, yo estoy diciendo como abogado del diablo para poner como hacer la pregunta. Jorge. Sí, lo primero que yo diría, Valentina, es que debemos seguir, digamos. ¿Ah? La pregunta de cómo seguir, estamos respondiendo que yo creo que debemos seguir. Eh, la Constitución del 80 yo creo que no ha ganado legitimidad por el hecho de haber sido rechazada la propuesta. No es la bestia negra de causa de todos los problemas, pero las constituciones necesitan de mucho prestigio por dos motivos, digamos. Primero, porque es muy complicado cuando uno se salta el texto de la constitución, cuando pierden tanta legitimidad que los actores políticos sienten que pueden echarse al hombro, digamos. Y segundo, porque lo que decía Ignacio, yo creo que es muy complicado seguir discutiendo en torno a la Constitución si los países civilizados discuten dentro de la Constitución. Y por eso que las constituciones tienen que establecer las reglas más o menos indiscutidas en torno a las cuales se produce la alternancia en el poder, se gestan los acuerdos, etc. Pero cuando las constituciones son altamente discutidas, se hace muy difícil la política pública porque estamos discutiendo en torno a la próxima constitución. Yo creo que eso es malo y causa inseguridad, lo cual además nos afecta económicamente, etc. Dicho que tenemos que seguir, yo visualizo varias dificultades, digamos, pero que no son dificultades graves. Yo creo que estamos en los corcoveos previos de las negociaciones y naturalmente cada grupo y cada sector quiere en un primer momento de las negociaciones poner posiciones maximalistas y pararse de la mesa y golpear la mesa diciendo que si no se acepta eso no hay acuerdo, digamos. Y eso pasa siempre en las primeras etapas de las negociaciones. Todos tiran su posición maximalista. Yo creo que está en discusión el sistema electoral. Básicamente veo dos grandes propuestas, digamos. Una es elijamos al igual que el Senado, 50 regionalmente, con alguna diferencia entre las regiones, pero al mismo tiempo no con un sistema perfectamente proporcional, versus listas nacionales. Y bueno, la gente saca la calculadora cuando vienen estas cosas, no solo estudia el derecho comparado y esas cosas elegantes, digamos, y dice las listas nacionales mejoran no sé qué cosa. No, las listas nacionales, naturalmente la lista nacional va a gravitar más en votantes de Santiago, Valparaíso y Concepción y menos el de Ñuble, de Chillán y de Temuco, digamos. Y eso va a favorecer a la izquierda. En cambio, si hacemos una cosa tipo Senado, bueno, eso favorece a la derecha y obviamente nos dicen a los expertos que opinemos sobre el sistema mejor y qué sé yo, pero al rato lo que mueve esa discusión es cómo voy en esa propuesta. La segunda discusión es los bordes, o sea, si el texto constitucional o la discusión que se va a producir en la convención puede tener límites mayores que los que tuvo la convención anterior, establecidos por el Congreso Nacional. Yo creo que la idea de que lo escriba el Congreso Nacional puede ser una idea que nos ronda,
que podemos conversarla, pero que no está en la primera línea de la discusión, pero sí está que el Congreso Nacional puede escribir algo más que Chile es una república democrática y que deben respetarse los tratados internacionales, como se dijo una otra vez. Y algunos dicen, mire, el sistema presidencial y bicameral, por ejemplo, Estado unitario, por ejemplo, con lo cual deja fuera buena medida del Estado regional y la plurinacionalidad. Y lo tercero es la presencia o incidencia de expertos, digamos. Y aquí hay muchas modalidades posibles, desde las distintas modalidades de cómo se eligen a los expertos, pues yo creo que eso se encamina razonablemente a que los elige el propio Congreso, a propuesta de las distintas fuerzas políticas en proporción a su presencia en el propio Congreso. Pero ahí pasamos a la incidencia de los expertos. O sea, este es un grupo que simplemente acompaña a los convencionales y les da ideas sin tener ninguna otra fuerza, o el grupo de expertos empieza a trabajar desde antes y tiene un anteproyecto que solo, aquí había una posición aún más fuerte, anteproyecto que solo puede ser modificado por la convención si reúne un determinado quórum. Y si no, queda como por default el acuerdo de la convención, del grupo de expertos, digamos. Entonces, ahí hay una discusión. ¿Cuánto quisiera yo a los expertos? Yo tengo bastantes aprensiones con los expertos. Cuando la gente, hay que tratar de entender qué es lo que la gente quiere cuando está pidiendo expertos. Yo creo que está pensando en gente muy moderada, en gente muy estudiosa, en gente muy poco partisana, que va a pensar en lo mejor de Chile, digamos. Yo creo que se imaginan como a José Massa. Ese es el experto, no es el experto en derecho constitucional, pero es como, yo diría, la tipología ideal del experto que probablemente está en la cabeza de la gente cuando pide experto. Pero bueno, los profesores de derecho de la Chile, por nombrar solo eso, que llegaron a la convención fueron Atria y Garín, digamos, que son otras figuras. Yo creo que los dos son muy inteligentes, pero no son José Massa y están muy lejos de ser José Massa. Y si alguien piensa en la autoridad que piensa solo en Chile y no en su propia ideología y que no se enamora de su propia utopía y que si bueno, las escuelas de derecho están llenas de profesores, pero llenas de profesores que están enamorados de su tesis doctoral y que la quieren meter en la Constitución para que quede su ideario y que son muy políticos. Y está muy ausente en las escuelas de derecho, al menos que yo más o menos conozco, los José Massa. Entonces, me parece a mí que hay que tener cuidado cuando uno dice los expertos, sobre todo cuando la gente dice los expertos nombrados además por el rector de las universidades o por los decanos de las universidades o por el colegio de abogados. El colegio de abogados tiene listas políticas, pues, y así se conforma. Entonces yo creo que aquí tendría que ser el Congreso Nacional y la idea de expertos no debiera ser la idea de profesores de derecho constitucional, sino gente que tenga una capacidad de mirar la institucionalidad desde una determinada experiencia, ¿no? Gente que fue presidente de la Comisión de Constitución, gente que fue viejos políticos, digamos. Yo creo que eso se parecen bastante más a José Massa y saben transar y saben negociar que los profesores de derecho que son de esencia, creo yo, del maximalismo. Eso nomás. Eso creo que son los nudos gordianos que estamos discutiendo. Bueno, muchas gracias. Ahora, en cuanto a como última pregunta, en cuanto a los contenidos, bueno, tiene que ver un poco con los bordes también. Tiene que ver con dos cosas. Debería haber una especie como de documento por defecto, ¿cierto? Por ejemplo, la Constitución de Bachelet se ha hablado, quizás no la Constitución vigente porque está deslegitimada políticamente, eso estamos de acuerdo. Primero, la Constitución de Bachelet. Segundo, la propuesta rechazada debería ser un documento por defecto de alguna manera o un insumo, considerando que fue rechazada por el 62%. ¿Y qué podría ser rescatado de ese documento también?
Entonces, ¿qué podríamos rescatar de, de algunos documentos constitucionales, como el de Bachelet o la propuesta 2022? ¿Y qué nos gustaría, o qué te gustaría a ti, Ignacio, en concreto? Y después le hago la misma pregunta a Jorge, ¿qué debería estar en una constitución, o qué se debería modificar, qué se debería perfeccionar? ¿Cómo debería ser para ti una nueva constitución? Para que sea buena, porque se dice Sí, nueva y buena. sí. Eh, Aquí quizás voy a hacer una brutalidad y Jorge me corregirá, pero yo le pediría el primer requisito es que cuando tú leas el texto se parezca a una constitución. El texto de la convención, a mi juicio, no se parecía a una constitución. O sea, era ni en forma, ni en fondo, ni en maximalismo. Tú lees la propuesta de la presidenta Bachelet y uno podrá tener discrepancias o acuerdos, pero uno la ve y esto es una constitución. Es económica en su lenguaje, no tiene grandes aspavientos, está centrada en principios, no en largos tratados y prosa recovequeada que nadie entiende. Eh, es, es económica, es una constitución económica. Yo le pediría una constitución que sea económica, no en el sentido económico del término, sino que sea modesta, ¿ah? Discreta. Creo que una, una prueba visible de si vamos por buen camino es si escuchamos poco hablar de la Constitución, más que mucho hablar. Y sobre todo que escuchamos poco hablar de los constituyentes en lugar de mucho hablar. Cada vez que uno habla, escucha hablar demasiado, rimbombantemente de la Constitución en su forma y en su fondo maximalista o de los maximalismos de los constituyentes, creo que estamos mal. A eso me refiero con una constitución económica, discreta, humilde. Uno le pediría humildad a un texto constitucional como principio transversal. ¿Ah? Y por eso que vuelvo a mi punto de partida, que esto tiene que estar recogido en principios generales, que después van a tener que ser llenados e interpretados y desarrollados a través de la ley, que es lo que uno le pide. Esto es un gran paraguas que nos cobija, pero lo que pasa abajo lo va decidiendo la democracia. Creo que eso es algo que está detrás de cualquier constitución que yo me imagino como positiva para Chile. Segundo, tiene que ser lo más neutra posible. O sea, no puede ser ni de izquierda ni de derecha. Todas las legítimas posiciones tienen que caber debajo de este paraguas con chances razonables y sobre todo asegurando que independientemente del color político de los gobiernos, ellos puedan tener grados de gobernabilidad razonables. Que es lo que me parece a mí que no ocurría en esta constitución. Te ponía camisas de fuerza en muchas áreas, donde el partido ya estaba jugado, definiendo un resultado que va cambiando en el tiempo. Y un día nos vamos para el norte, un día nos vamos para el sur, y es legítimo, y esos proyectos tienen que poder desplegarse, no pueden ser camisas de fuerza que limiten la democracia y pongan un freno a la gobernabilidad. Y respecto a contenido, a cosas que yo rescato, porque no hablaría de cuestiones que tengan que recogerse mandatoriamente. Yo creo que todo lo que hay son insumos, pero que no, en caso alguno, no recogería al pie de la letra, ni menos aún una constitución que fue rechazada con tal proporción de votos, 62% y en una votación inédita en nuestra historia. Pero creo que hay ciertos principios en los cuales hay acuerdo, y que el debate constituyente que ya hemos tenido hay que reconocer que permitió moverse en esa dirección, porque hace 5 años no había acuerdo en las cuestiones que voy a mencionar. La noción de Estado social de derecho, yo creo que es algo que tiene que estar, y es uno de los puntos en que se ha avanzado y que antes, digámoslo con toda honestidad, parte de la centro derecha no estaba fuera de todo radar. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el tema de la igualdad de género, que me gusta más como concepto que la paridad, porque la paridad es un instrumento, una expresión de la igualdad, que es un concepto más rico y sustantivo. El tema de descentralizar, sin duda, pero una cosa es descentralizar y desconcentrar poder y otra es difuminarlo, que me parece que es el riesgo que tenía la Constitución que acabamos de rechazar. La protección de la naturaleza, sin duda, es un tema
fundamental de cualquier pacto intergeneracional como es la Constitución. Pero siempre en el plano de los principios, y no de hacer bajadas detalladas, ni menos con cuestiones identitarias que al final terminan en una cosa maximalista y que termina alejando a varios, y que la hace además inoperante. Y culmino con lo que ya dijimos. O sea, acá para mí el tema central a abordar, y por eso además soy partidario de una convención electa y no del Congreso, entre otras razones, es el sistema político. O sea, si no arreglamos el sistema político nos vamos a seguir haciendo trampa, vamos a seguir con una ciudadanía que ve al Congreso tironeado, más bien peleando entre ellos, en lugar de avanzar en reformas que la ciudadanía pide, que son graduales, son en base a acuerdos, y con los incentivos que tiene el sistema político actual, su fragmentación, los incentivos al discolaje en todos los sectores políticos, eso lo dice alguien que estuvo ahí, que trató siempre de buscar acuerdos, y por Dios que era difícil, incluso en los peores momentos de la pandemia o el estallido, donde uno piensa que espontáneamente va a surgir mayor colaboración, no surgía. Siempre una lucha de cómo le inflige una derrota al rival, en este caso al gobierno, y así no se puede avanzar. Así lo único que vamos a seguir es frustrando expectativas. Chile necesita cambios, necesita reformas importantes en lo social, también en lo económico, porque nos hemos achanchado, hemos dejado de crecer, y esas reformas solo se pueden hacer con mayor colaboración y con menor discolaje. Entonces, esto hay que abordarlo, y digo que esto lo tiene que hacer a mi juicio, un órgano, un tercero más imparcial, porque el propio Congreso, si uno le da el mandato de reformar el sistema electoral y político, probablemente no lo haga, va a ser cosmético, porque es un incumbente que juega y parte. ¿Ah? Ningún diputado, ningún senador va a querer cambiar el sistema electoral por el que fue electo, poniendo en riesgo su próxima elección. Entonces, creo que es bueno alojarlo en un órgano distinto, electo, que obviamente se cruza con los partidos políticos y son los mismos, ¿no? Pero tiene un mayor grado de autonomía e independencia. Y cuando hablamos de los expertos, siempre pensamos en los expertos constitucionales. No, acá yo creo que el expertise va mucho más allá. Por ejemplo, creo que para abordar este tema necesitamos tener los mejores expertos, los mejores politólogos y sociólogos que apoyen esto en la ciencia política, el tema de los regímenes de gobierno, presidencial o parlamentarios, cómo conversan mejor con ciertos sistemas electorales u otros, es una cuestión bastante estudiada, que se puede recoger, ¿ya? Y se puede avanzar para tener algo que garantice lo que queremos, un sistema político pro acuerdo y pro gobernabilidad. Insisto, creo que es el problema central de nuestro país hoy día. Muchas gracias. Jorge. Valentina, esto es muy peligroso, esto de decirle a un constitucionalista cómo quiere la Constitución, es como poner a un niño en la latería y decirle cuáles quieres, todos. Mira, yo creo primero, voy a decir aquí mis preferencias, digamos, yo creo que cometeríamos un error más o menos serio si le metemos un 60% de la Constitución vigente y un 40% del proyecto fracasado, digamos. O si quieres un 80-20, yo creo que las constituciones no se escriben así, digamos. Para un país tan cambiante, para un país que oscila entre la izquierda y la derecha con tanta frecuencia y que nada indica de que se vaya a estabilizar en un lugar, a mí me parece que no debiéramos escribir una constitución de grandes principios. En esto discrepo de Ignacio, o a lo mejor en las palabras quiero usar palabras distintas. A mí me parece que debiera ser un texto de reglas, no de principios. Y debiera ser un texto de reglas políticas, y las reglas políticas son quién ejerce el poder, o sea, cómo se elige al presidente de la República, al Congreso Nacional, cuál es el umbral para un partido político para perder representación, de tal manera de que no tengamos fragmentación, etcétera, etcétera. Son reglas, y reglas de competencia también. ¿Eh? A ti te toca esto, a ti te toca lo otro, el presidente de la República tiene iniciativa para esto, los proyectos de ley se inician por esta Cámara o se inician por esta otra, etcétera, etcétera. Reglas muy precisas, digamos, de la edad del presidente de la República hacia cosas más complejas, pero todas reglas, no principios. Y segundo, debe tener un conjunto de derechos fundamentales. Y no es mucho más lo que debiera tener un texto constitucional.
Y por lo tanto, yo creo que no debiéramos pensar en que debieran ser los grandes paraguas debajo del cual nos metemos todos porque son relativamente neutros, porque los principios no son nunca neutros. Entonces yo diría un texto de reglas, un texto de ingeniería política, que nos garantice alternancia en el poder, pero que al mismo tiempo las minorías no puedan ser avasalladas, que suficiente equilibrio, un funcionamiento del Estado que pueda ser eficaz, etcétera, etcétera. Yo diría que esos son los objetivos. Si me hace decir, claro, yo entiendo que el texto actual no goza de prestigio, pero si mi constitución favorita, yo no cambiaría demasiado el texto actual. Pondría el umbral del 5% para el Congreso Nacional, le pondría término a las leyes orgánicas constitucionales, al control preventivo obligatorio de ciertas leyes por parte del Tribunal Constitucional, morigeraría en algo el poder del presidente de la República en materia de urgencia y de vetos, no de iniciativa, incorporaría las iniciativas populares de ley, las reformas constitucionales, el reconocimiento de los pueblos originarios y 2 o 3 cosas más. Pero me parece a mí que la ingeniería general, digamos, la cantidad de órganos que están en el texto de la Constitución, la regulación del Poder Judicial, más o menos las atribuciones de las cámaras, claro, cambiaría, digamos, el que los proyectos de ley tengan que iniciarse necesariamente por la Cámara de Diputados y el Senado sea Cámara Revisora, de tal manera que no hagan lo mismo. Pero, en fin, no es mucho más lo que le cambiaría, y naturalmente le cambiaría todo el lenguaje, de tal manera que no se parezca, para que no me digan que he aprobado la misma Constitución, y ciertamente le cambiaría la firma y el nombre. Muchas gracias. También una cuestión que se dice, siguiendo el dicho, el diablo está en los detalles, por ejemplo, con respecto a los derechos sociales, es necesario, por ejemplo, establecer, por ejemplo, que los derechos sociales, cómo van a ser proveídos, si los va a proveer el Estado, el mercado, o simplemente decir las personas tienen estos derechos, pero no entrar al tema del financiamiento, como se entró, por ejemplo, en el... Perdón, muy importante, sí, desde luego. Hay que quitarle el énfasis en el sector privado que la actual Constitución tiene en materia de derecho a la educación, de derecho y sobre todo derecho a la salud y derecho a las pensiones. Esa cuestión la tiene que determinar la política pública. Yo no sería partidario de fijar que Estado, digamos, no soy partidario de una constitución estatista, pero tampoco creo que las constituciones tienen que ser liberales en materia económica, digamos. Eso es parte que no sea parte. Se pondrá de acuerdo el Congreso Nacional. Y alguien me dirá, es que son mayorías ocasionales, que no nos aseguran la estabilidad. Bueno, es que todas las mayorías son ocasionales. Entonces, o creemos y le dejamos espacio a la democracia, o lo tratamos de poner la pica en Flandes y evitar que la democracia haga cosas en el futuro, pero las picas en Flandes son muy peligrosas porque la gente las arrasa de atrás cuando no le gustan. Y en eso hemos estado. La Constitución del 80 quiso poner un modelo, y poner un modelo que no podía ser tocado sino por 4/7 o por 2/3 o por 3/5. Y bueno, hemos estado en eso, en pellones contra esa corral que le pusieron a la política. Claro, oye, yo para complementar ahí, yo a eso me refería con la neutralidad, y estamos de acuerdo. Yo, por suerte que tengo el profesor Correa que me iba a corregir mis errores lingüísticos, digamos. Porque yo también, claro, cuando yo hablo en principio, en realidad estoy refiriéndome más bien a reglas, o principios en ciertos casos cuando uno habla, por ejemplo, de, no sé, por la igualdad ante la ley, algo que todos acordamos, ¿no? O sea, eso es un gran principio donde, ¿quién va a estar en contra? La protección de las libertades, la propiedad, los derechos políticos, la separación de poderes. Me refiero a eso, me refiero a ese tipo de cuestiones que son gruesas, son estructurales, pero obviamente lo que no puede pasar es que a la luz de aquello haya una interpretación a nivel de bajada de detalle, que además siempre va a ser pegada, ¿no? Que limite el ejercicio democrático. En ese sentido creo que estamos súper de acuerdo que ojalá esto se parezca a una constitución, y una constitución que acorde a nuestras tradiciones tiene 1/3 de artículos que la que nos propusieron. Y respecto a los derechos sociales, es súper importante ese punto, porque
Cuando uno revisa, por ejemplo, las constituciones nórdicas, que se suelen invocar como ejemplos de países y en muchos aspectos lo son, sin duda, los derechos sociales allá son lo que uno le pediría a una constitución, que son orientaciones o recomendaciones al legislador. En caso alguno, es la constitución la que tiene que definir ni la oportunidad, ni el cuánto, ni el cómo. ¿Ah? Sencillamente es un mandato, una recomendación fuerte al legislador para que le diga, usted tenga en cuenta esto, ¿ah? Denlo como algo relevante, como importante, pero obviamente esto tiene que ser adaptativo a las circunstancias cambiantes del país y a las preferencias de los ciudadanos. Y termino con esta reflexión, ¿ah? Que de alguna manera la esbozó Jorge, y yo creo que es súper importante. Una constitución, claro, uno tiene la aspiración de que sea un cuerpo de reglas que esté pensado para durar hartos años, hartas décadas, ojalá, ¿no? Ojalá muchas décadas. Y si uno está de acuerdo sobre eso, tendría que acordar también que para que dure estas décadas, no puede caber todo adentro, porque en esas décadas la sociedad y las demandas van cambiando. Entonces tiene que estar contenido aquello que es suficientemente estructural o robusto, que permita que abajo se despliegue la ingeniería de detalle, la política pública cambiante, de acuerdo a las demandas y a las condiciones económicas y sociales que tiene un país. En otras palabras, este es como un cuerpo más estable y la capacidad adaptativa, que naturalmente ocurre en toda sociedad, tiene que venir a través de la ley. Esa es la gracia de la ley, que es por mayoría simple, que es dinámica, ¿no? En cambio, si tú pones en la Constitución lo que es propio de la ley, la dejas grabada en piedra y va a chocar en algún momento u otro con esta sociedad que es dinámica, estructuralmente dinámica, y que va a enfrentarse a un cuerpo que en algún momento es incapaz de responder, y eso te lleva entonces que cada rato estés modificando la Constitución. Por eso creo que es un argumento bien potente para decir acá tienen que estar las reglas fundamentales y dejarle mucho espacio a la política pública y a la ley para que haga su pega y se adapte a las cambiantes necesidades y contextos de un país. Ya, bueno, para ir terminando, ahí había dos preguntas de José Manuel Mejía, que preguntaba sobre el papel de los expertos, si los expertos podían fijar como las grandes estructuras o los bordes, digamos, y después intervinieran los constituyentes electos. Pero dijo como que Jorge Correa le respondió implícitamente, así que gracias, José Manuel. En honor al tiempo, vamos a hacer la pregunta de François Meunier, que dice: ¿no es una pena que no se haya dado una oportunidad a un sistema parlamentario respaldado por reglas electorales que terminen con la fragmentación, entiendo yo? O sea, para terminar, ¿ustedes creen realmente que cómo se debería mejorar el sistema político? ¿Debería hacerse algo aparte de mejorar el sistema electoral? ¿O tal vez se debería, por ejemplo, si bien, por ejemplo, manteniendo el bicameralismo, cambiar un poco las atribuciones del presidente o disminuir las atribuciones del presidente? Terminemos con eso Ignacio. Sí, cuando hablamos acá del sistema político, creo que tanto Jorge como yo, al menos yo, seguramente, estoy seguro de mí, asumimos implícitamente que estamos hablando al alero de un régimen presidencial. Y por lo tanto el cambio del sistema electoral se basa en esa premisa. O sea, sabemos que lo que no funciona es un sistema presidencial con un parlamento fragmentado, con un sistema electoral que promueva la fragmentación. Y eso es lo que afecta a la gobernabilidad hoy día en Chile. En un régimen parlamentario puede funcionar con mayor fragmentación porque está forzado a formar gobierno, valga la redundancia. Entonces yo parto de esa base. Hay personas que les gusta mucho un régimen parlamentario. Yo me siento más cómodo con un presidencial, lo conocemos. No concuerdo con esta idea de que acá el presidente sea omnipotente. La verdad es que lo que hemos visto es más bien lo contrario en la práctica. No pueden desplegar sus programas de gobierno. Y la gobernabilidad uno la debería entender como un justo equilibrio entre que si hay un presidente que tiene, o presidenta que tiene una amplia mayoría en el Congreso, no se lleve la pelota para la casa, pero que si tiene minoría tampoco se le niegue la sal y el agua. Yo así entiendo más bien la gobernabilidad. Y al haber un régimen presidencial, no me parece que hoy día tengamos atribuciones excesivas del presidente o presidenta. Yo soy partidario por supuesto, de reponer. En realidad no hay que reponer porque el texto propuesto ya fue rechazado, pero me parecía una locura
tratar de minimizar ese poder por la vía, por ejemplo, de la materia de iniciativa de gasto, entregar la concurrencia presidencial al Congreso, que si bien el presidente o presidenta tenía que endosar ese proyecto en algún momento, bueno, todos sabemos cómo es en la práctica, o sea, nada más popular que gastar. Y si el Congreso se le ocurre proponer un bono universal, vaya a decirle usted a un presidente que se va a poner en el camino, muy difícil, ¿no? Por supuesto, reponerle la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social, yo creo que son cosas bien fundamentales. Pero yo me baso en la respuesta, yo soy partidario de un régimen presidencial, pero con un sistema electoral que lo acompañe, y ese sistema es uno menos fragmentado, más colaborativo, más pro acuerdo, y por esa vía hacer las reformas que necesitamos. Jorge. Hola, François. A ver, a mí me parece que terminar con la fragmentación o disminuir la fragmentación o hacerla menos improbable es un objetivo político deseable en todo sistema político y es indispensable en Chile, donde a partir de que dejamos atrás el sistema binominal, hemos caído en una fragmentación que hace muy difícil la colaboración y la conversación del gobierno con mayorías parlamentarias. Y no es necesario volver al sistema binominal para disminuir la fragmentación o achicar las posibilidades de fragmentación política, digamos. Hay muchos sistemas y yo creo que el más razonable es mantener el sistema proporcional, estableciendo un umbral mínimo de los partidos de votación para los que los partidos políticos mantengan representación parlamentaria. O sea, el partido político, si no tiene un 5% o un X% de votación en el país, pierden sus parlamentarios, no entran simplemente al Congreso Nacional. Es una distorsión al mandato popular, pero es un sistema muy, muy eficaz. Los sistemas parlamentarios también tienen fragmentación y hacen inestable la formación de coaliciones de gobierno. Cuando es un solo partido el que forma gobierno, es altamente más probable de que sea estable que cuando es una coalición de 8 partidos en la cual 5 de los 8 están permanentemente sentados en la mesa diciendo, mire, vos me aceptan esta idea o yo le destruyo su mayoría. Entonces, no es garantía, es más probable que el sistema estable, pero no es seguro, inevitable. Dicho eso, si un sistema presidencial o un sistema parlamentario para Chile, yo tengo muchas dudas. Si estuviera en un país donde me dijeran, mire, acabamos de independizarnos y queremos escoger entre un sistema presidencial y un sistema parlamentario, yo me inclinaría por un sistema parlamentario, para serle franco, ¿no? Pero con la tradición que tiene Chile de sistema presidencial, esas culturas políticas son muy difíciles de cambiar. Y en un momento de inestabilidad y de crisis y de dificultad de salir adelante, yo diría que el horno no está para bollo, no es el momento de hacer ensayos que pueden resultar, pero que es probable que no resulten. Yo tendería a mantener, en el caso chileno, el sistema presidencial. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Jorge. También algo que se me había olvidado al principio por motivo por el tema que tuvimos tecnológico, el atraso. Quiero dar las gracias al Libro, que es nuestra media partner, que nos ha estado promoviendo nuestros seminarios todos los meses, así es que gracias al Libro nuevamente, y bueno, gracias a todos los que participaron y asistieron, y especialmente a nuestro excelente invitado, Ignacio y Jorge, y bueno, seguiremos conversando, este seminario va a continuar todos los meses, Chile Horizontal, así que los dejo invitados ya para el mes de octubre. Muchas gracias por la invitación, Valentina. Muchas gracias, Vale, a todos los que estuvieron y a Jorge por la paciencia. Gracias. Y la conversación. Listo. Chao. Vaya bien. Bueno, Chao. buen 18 y buen 18 a todos. A comer empanada. Chao, 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 gracias.